Perfecto, vamos a iniciar lo que es valvulopatía aórtica, ¿ya? Es importante recordar la parte anatómica, la parte fisiológica de estas estructuras. Nosotros anatómicamente tenemos cuatro válvulas que son importantes. Las válvulas sigmoideas que corresponden a la válvula aórtica y pulmonar y las válvulas auriculoventriculares que corresponden a la mitral y a la tricuspidia. Ustedes deben recordar la parte anatómica y la ubicación que corresponde a la a las válvulas aórtica y pulmonar que están en la base del corazón, en la parte de arriba, y en la punta se encuentran las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia. Es importante que ustedes sepan el foco, la ubicación exacta de la válvula aórtica pulmonar, mitral y tricuspidia anatómicamente. ¿Por qué? Porque cuando uno usa el estetoscopio, uno tiene que ir a estos focos, a estas áreas, para tratar de dilucidar si es que hay algún ruido anómalo en esa área. Lo más probable cuando hay alguna enfermedad valvular es que encontremos soplos a esos niveles. Entonces, para tener una certeza de qué estructura y a qué válvula corresponde, entonces tenemos que recordar estos focos. Tenemos ahí la pieza anatómica donde están las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas. Tenemos la válvula aórtica, la válvula pulmonar y aquí la válvula mitral y la válvula tricúspide. Esa es anatomía. Acá nuevamente tenemos las válvulas cuando están cerradas unas y están abiertas otras. Y cuando están, lo contrario, las otras válvulas que estuvieron cerradas previamente ahora están abiertas y cerradas después. Uno es de eyección y otro es de llenado. Estos focos de auscultación son importantes en la parte clínica. Tenemos el área del foco aórtico, donde ustedes ya saben que es el segundo espacio para esternal derecho, el segundo espacio para esternal izquierdo, el pulmonar, el accesorio de Bell o accesorio aórtico, tenemos el foco tricuspidio y el foco mitral. Acá está bien definido y no hay por qué confundirse en los focos. Esto es importante para poder nosotros definir a qué válvula corresponde el soplo o la patología que estamos sospechando. Esta es una pieza anatómica, si ustedes se dan cuenta, traten de ser agudos en ver esta pieza. Ustedes ven que acá hay un borde, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, aquí está la válvula mitral, aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí tenemos el tracto de salida del ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica y la aorta. Y aquí encima tenemos el ventrículo derecho. Esta es la pared interventricular, esta es la pared lateral, la pared posterior, y esta es la aurícula izquierda. Fíjense que esta es una pieza anatómica cortada longitudinalmente. Por favor, pongan atención en las cavidades, en las estructuras, porque casualmente hay esta imagen donde es similar al corte de la pieza anatómica anterior. Y esto es un ecocardiograma con un corte longitudinal donde se puede ver las estructuras que hemos visto en la pieza anatómica anteriormente. Está la aurícula, la válvula mitral, las cuerdas tendíneas, tenemos el músculo papilar, el ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, el tracto de salida de la válvula aórtica, y este es el ventrículo derecho. Este es el septum interventricular. Quiere decir que yo puedo medir esta estructura, puedo medir estas cavidades y puedo ver el movimiento, porque hay ecocardiograma bidimensional, puedo ver este movimiento de la válvula, tanto aórtica como mitral, es decir, puedo estudiar esta pieza cardíaca en este paciente a través de un ecocardiograma que es el procedimiento gold estándar en la actualidad.
Por lo tanto, la valvulopatía aórtica, como cualquier válvula, tienen unas patologías que se denomina estenosis o se denomina regurgitación. Acuérdense que las válvulas son unas puertas, solamente su función es abrir o cerrar, o se abren bien o se cierran bien. Es el trabajo que tiene que hacer. Cuando hay infecciones, cuando hay traumas, cuando hay algún problema degenerativo, estas válvulas, que son unas puertas que deberían funcionar como unas puertas que se cierra y abre bien, va a funcionar mal, va a abrirse mal o va a cerrarse mal. Y por lo tanto va a escapar flujo sanguíneo y esto va a producir un ruido que es el llamado soplo cardíaco. Entonces, en las valvulopatías, cuando existe una mala apertura, se denomina estenosis. Cuando existe un mal cierre, va a denominarse regurgitación o insuficiencia. Así de simple. Cuando se abre mal, estenosis, y cuando se cierra mal, porque hay escape, se llama insuficiencia o regurgitación. Las causas pueden ser traumáticas, congénitas, pero existe una infección que es la llamada fiebre reumática, que antiguamente era la primera causa y era muy frecuente en provocar este tipo de enfermedades valvulares. En la actualidad, gracias al tratamiento, gracias al diagnóstico precoz que se puede hacer en los niños, hay un mayor tratamiento intenso con antibióticos para evitar la secuela de estas bacterias. Sin embargo, en las provincias, en los sitios más lejanos donde no hay atención adecuada e inmediata, todavía se puede ver fiebres reumáticas y sus secuelas. No, el porcentaje, la incidencia ya es menor, pero sin embargo nosotros tenemos como médico que prevenir estos casos para evitar secuelas más severas en el caso de la patología valvular. La evolución de la valvulopatía va a depender principalmente de magnitud del daño valvular, la velocidad de instalación y el compromiso del ventrículo izquierdo. Acuérdense que el ventrículo izquierdo es una bomba importantísima que da el flujo sanguíneo que va a todo el organismo, y dentro de ellos a órganos nobles como es el cerebro, que tiene que ver mucho con el sensorio. Entonces tenemos que tratar de evitar mayor daño valvular y por ende el mayor compromiso estructural que pueda provocar a nivel ventricular izquierdo o auricular, para tratar de evitar casualmente estas secuelas en los órganos nobles. Entonces, teniendo como preámbulo estos conceptos que hemos mencionado, vamos a entrar de lleno a lo que es la valvulopatía aórtica. En este caso, vamos a iniciar la parte estenótica. Acá tenemos una válvula aórtica normal que se cierra. Ahí tiene sus 3 hojas. Y acá tenemos la válvula aórtica que se abre. La estenosis aórtica, por lo tanto, ¿qué significa? Que se abre mal. Al abrir mal, está provocando que la salida del flujo sanguíneo que va hacia la aorta tenga una obstrucción, y dependiendo de la severidad va a provocar mayor o menor síntomas. Pero al estar mal abierto esta válvula, lo que hace el ventrículo izquierdo es ejercer mayor presión para tratar de vencer el obstáculo que es la mala apertura de esta válvula. Entonces, al ejercer mayor fuerza, mayor contracción, el ventrículo izquierdo lo que va a hacer es hipertrofiarse. Por lo tanto, dependiendo de la severidad de la estenosis valvular aórtica, vamos a tener la severidad de la hipertrofia ventricular izquierda. Por favor, pongan atención en esta parte que les estoy mencionando. Estamos hablando de la estenosis valvular aórtica, que no se abre bien, que ejerce una mayor presión en el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, ahí existe una sobrecarga de presión. Esto es pregunta de examen, por favor.
existe una sobrecarga de presión porque lo que está ejerciendo es una mayor presión para vencer a este obstáculo que es la estenosis valvular aórtica. Y al provocar esta mayor fuerza, trae consigo la hipertrofia ventricular izquierda. ¿A expensas de qué? Se hipertrofia el ventrículo, las paredes del ventrículo izquierdo, a expensas de la cavidad. La cavidad ventricular izquierda tiene un tamaño, una dimensión conocida, un volumen conocido, pero cuando se hipertrofia las paredes, pero va a llenar la cavidad, de tal manera que al final esta hipertrofia va a hacer de que la cavidad ventricular izquierda sea menor. Por lo tanto, existe un mayor incremento de presión a ese nivel. Lo que va a pasar es que a la hora de llenarse el ventrículo en la fase diastólica, donde la aurícula envía sangre hacia el ventrículo, va a encontrar que el ventrículo izquierdo está con menos cavidad, existe una mayor presión. Entonces va a existir un obstáculo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a incrementarse también la presión a nivel de aurícula izquierda. Esto trae consigo la hipertrofia de la aurícula izquierda. Al incrementarse la sobrecarga de presión, estamos hablando en estenosis valvular aórtica donde existe sobrecarga de presión, al incrementarse en aurícula, esta sobrecarga va a hacer de que las venas pulmonares que tienen que desaguar a nivel auricular izquierdo también incrementen su presión. Va a existir entonces una sobrecarga de presión retrógrada, ¿no? Que se transmite hacia atrás. Ojo, por favor, no estoy diciendo que el flujo sanguíneo esté regresando, sino que hay un enlentecimiento, hay una sobrecarga de presión, hay un retardo en el vaciado hacia aurícula izquierda porque la presión se está incrementando. Y así cada vez incrementa hacia atrás, llenando las venas pulmonares con incremento de la presión, y esto a su vez incrementa la presión a nivel de endotelio capilar, de los capilares pulmonares. Si se incrementa en capilar pulmonar, entonces esto que es un endotelio se va a separar la célula y va a trasvasar sangre hacia el alveolo, provocando vaciamiento a nivel de alveolo y provocando un problema de congestión pulmonar. De acuerdo a la severidad de la estenosis, de acuerdo a la sobrecarga de presión, va a existir la intensidad, la severidad de la congestión pulmonar. De ahí que encontremos inicialmente disnea a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos, a pequeños esfuerzos, a reposo, ortopnea y todo lo que ustedes saben, llegando al extremo de la congestión pulmonar masiva, que es el denominado edema agudo pulmonar. Fíjense todo lo que causa esta sobrecarga de presión a nivel de atrás, pulmonar. Pero ¿qué va a causar hacia adelante? Hacia adelante va a provocar que si hay obstrucción a la salida del volumen sanguíneo, entonces de acuerdo a la severidad, puede pasar hacia adelante poco o menos o moderado volumen. Y este volumen sanguíneo que llega a los órganos nobles, sobre todo a cerebro, puede provocar desde la hipotimia hasta síncope o trastornos de conciencia del sensorio, con más razón en aquellos pacientes de más edad donde ya hay aterosclerosis generalizada y donde basta un poco de disminución en el oxígeno o en el volumen sanguíneo para que provoque estos trastornos del sensorio. Lógicamente, si esto es mucho más severo, va a haber hipotensión arterial, va a haber a nivel de riñón disminución del flujo urinario, puede haber anuria, puede haber oliguria, puede haber angina de pecho porque a nivel de coronarias puede disminuir el líquido y el flujo y el oxígeno. Puede provocar a nivel de extremidades frialdad, puede provocar palidez, puede provocar disminución de pulsos. De tal manera que ustedes se dan cuenta
que existe una serie de signos y síntomas que nosotros podemos identificar cuando se trata de un compromiso del lado izquierdo, como en este caso puede ser una estenosis valvular aórtica. Si yo estoy diciendo que hay obstrucción a la salida del flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta, voy a tener una idea de que el pulso periféricos también van a estar disminuidos. Existe un pulso característico denominado pulso parvus tardus. Parvus es poco, tardus lento. Parvus tardus, ¿por qué? Porque no me está saliendo el buen volumen que debería salir y rápido se disminuye la amplitud del pulso. Entonces existe el llamado parvus tardus en este paciente. Se están dando cuenta que hay signos y síntomas característicos. Así como hay estos signos y síntomas característicos, también a nivel de placa radiográfica podemos ver. Esto que les he mencionado es parte de la fisiopatología. La estenosis aórtica, como hemos dicho, es la obstrucción a la salida a nivel, puede ser a nivel de plano valvular, puede ser encima de la válvula o puede ser bajo de la válvula. Cuando es plano valvular, es el clásico estenosis aórtica valvular. Si está debajo es subvalvular y si está encima es supravalvular. Acá tenemos estos ejemplos, ¿no? Acá está la válvula aórtica. Aquí está la válvula aórtica. Aquí vemos la válvula aórtica. Acá vemos la subvalvular. Aquí tenemos la subvalvular, en este caso, ¿no? Acá es la supravalvular y la valvular en el nivel valvular. Fíjense, acá está estenosis. Vean la estenosis a este nivel. La válvula está acá, este es supravalvular. La válvula está acá, puede ser que esté alterado a ese nivel, es valvular, y si está alterado debajo de la válvula acá, es subvalvular o infravalvular. Todo esto es necesario demostrarlo para ver qué tipo de tratamiento le damos y cuál de ellos es mucho más fácil. No todos son accesibles, porque toda esta conexión que estamos acá viendo muy lindo, a nivel real se puede estar dificultando para tratar de corregir quirúrgicamente. Entonces, nuevamente, tengo el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica. A este nivel de salida, debería abrirse la válvula y está cerrada. Y esto provoca una obstrucción a la salida. Como tiene que ser vital que la sangre salga, entonces el ventrículo izquierdo ejerce una mayor presión y al ejercer mayor presión se hipertrofia para poder vencer este obstáculo. Entonces, aquí está lo que hemos dicho, la fisiopatología de la sobrecarga, la hipertrofia concéntrica, y tener en cuenta que la válvula aórtica tiene un diámetro, un área conocida, que está entre 2.5 a 3.6 centímetros cuadrados. Esto está dentro del normal. En base a esta área, yo puedo decir cuándo está levemente estenótico, moderadamente estenótico o severamente estenótico. Se habla que la estenosis aórtica grave es cuando es menos de 0.5 centímetros. Ojo, por favor, esta medida es arbitraria, porque después vamos a ver que algunos autores mencionan 0.7, 0.8. Lo cierto es que cuando el área valvular es menos de 1 es ya severa. Y lógicamente, si es menos 0.8, 0.5 es muy crítica. Ese paciente ya está teniendo problemas sintomatológicos graves. Hay que tomar una decisión probablemente quirúrgica. ¿Cuál es la etiología, entonces, del problema de estenosis valvular? Ya estamos mencionando. Algunas que son congénitas nacen con este problema. Algunas son adquiridas por la
parte infecciosa, como le dije, fiebre reumática, o pueden ser degenerativas. En la actualidad, lo más frecuente es la degenerativa. Antes, lo frecuente era la fiebre reumática y hay menos problemas infecciosos porque hay un tratamiento preventivo inicialmente en los niños, y la degenerativa porque ahora la expectativa de vida es mayor. Por lo tanto, conforme avanza la edad, hay más problemas degenerativos y se provoca la estenosis valvular aórtica. Se calcifica, se esclerosa y provoca un problema de estenosis, ¿no? Hay colagenopatías y esto en las mujeres cuando se observa, hay que tener mucho cuidado los soplos, encontrar estenosis valvular aórtica, hay que obligadamente estudiar las colagenopatías. Acá tenemos una válvula aórtica calcificada y cuando es calcificada trabaja mal la válvula. Un poco de epidemiología es importante más en los hombres, ¿no? En cambio, en los hombres mayores predomina lo degenerativo, lo calcificante, lo aterosclerótico, y en los jóvenes predomina la bicúspide como parte congénita o hereditaria, como el síndrome de Marfan. La fisiopatología es lo que ya comentamos, qué es lo que pasa con la obstrucción, cómo se incrementa la presión intraventricular, cómo esto influye en la función auricular para que a la hora de vaciar tenga problemas también y se hipertrofie la aurícula izquierda. Incremente la presión a nivel de venas pulmonares, capilares pulmonares y da congestión pulmonar, ¿no? Si bien es cierto, inicialmente hay una progresión a través de la hipertrofia ventricular izquierda de acuerdo a la severidad, cuando ya esto es crónico, esa hipertrofia se puede transformar en dilatación y cuando empieza la dilatación estamos en un camino irreversible ya de falla cardíaca más severa y lo más probable es que ya en este paciente no se pueda corregir quirúrgicamente porque ya hay un cambio estructural anatómico muy severo y lo más probable es que en este paciente está indicado el trasplante cardíaco, porque cambiar esa válvula teniendo ya una estructura alterada, de nada sirve. Puedo yo cambiar la válvula, pero si la estructura está mal, por las puras he cambiado la válvula. ¿Puede complicar a otras valvulopatías? Claro que sí, de acuerdo a la severidad con la cual esta estenosis haya provocado daño intracavitario. Entonces, la dilatación del ventrículo izquierdo con estrés parietal hace de que caiga la fracción de eyección y la fracción de eyección es un concepto, es un indicador de cómo está la contracción del ventrículo, cuál es su capacidad de vaciar el ventrículo en la fase eyectiva. Si esta fracción de eyección, que generalmente es el 55% dentro de lo normal como valor, está menos del 50%, ya está comprometido. Si está menos del 40%, peor. Y si está en 20%, es un paciente que está muy comprometido y dentro de las capacidades de esfuerzo está limitado. Entonces, a veces el paciente cuando empieza esta enfermedad no presenta muchos síntomas, no expresa. ¿Por qué? Porque el corazón está compensando haciendo mayor esfuerzo y hipertrofiándose. Cuando uno se da cuenta, cuando comienza a haber disnea, cuando comienza a haber hipotensión arterial, trastorno del sensorio o trastorno a nivel de nefrológico. Por eso es que uno tiene que auscultar bien, tratar de precisar si hay ruidos cardíacos, hay soplo, tomar un electrocardiograma, evaluar bien a un paciente para poder llegar a tiempo y poder realizar algún tratamiento paliativo o en todo caso a un tratamiento de repente curativo si es que yo reemplazo esa válvula. ¿Qué síntomas existen principalmente? Siempre se ha mencionado históricamente la angina de pecho, el síncope y la disnea de esfuerzo. La angina de pecho, ¿por qué? Porque al disminuir el volumen,
En la fase diastólica va a existir poco volumen que entra a las coronarias, que es el momento donde se irriga el músculo miocárdico y va a provocar angina. El hecho de la sobrecarga de presión también está dañando el endocardio y esto provoca también angina de pecho. Síncope ya hablamos porque el menos volumen por la obstrucción que existe hace de que llegue al sensorio en menor o moderada cuantía de acuerdo a la severidad y puede provocarme lipotimia o síncope. Y la disnea de esfuerzo es porque hay la sobrecarga de presión que retrógradamente incrementa las presiones a nivel auricular izquierdo y en las venas pulmonares y las venas capilares pulmonares donde hay el trasvase hacia el alveolo de sangre y el fluido provocando congestión pulmonar. Estos tres son importantes en la estenosis valvular aórtica. Quiero mencionarles que en la literatura y en los textos ustedes van a encontrar los signos y síntomas, pero en la realidad a veces no encuentran los tres. Encuentran un poco más de esto o el otro no se expresa tanto y alguno de ellos sí. Está en uno tratar de buscar, tratar de conseguir que el paciente nos diga que sí ha podido tener en algún momento angina de pecho. Y para eso es que nosotros tenemos que ir ya mentalmente a indagar. No esperemos que el paciente venga y nos diga en forma florida todos los signos y síntomas. Nosotros tenemos que indagar. Lógicamente, fíjense que esta es la parte sintomatológica, angina, síncope, disnea, pero yo puedo encontrar ya un soplo a nivel de foco aórtico en la fase sistólica, donde se presenta la estenosis valvular aórtica. Cuando hay hipertrofia severa, entonces da lugar a que se presente arritmias y esas arritmias, como es en el ventrículo, puede producir arritmias malignas y esto me puede traer muerte súbita. Es una de las complicaciones de esta estenosis valvular, en este caso aórtico, por la hipertrofia y la producción de arritmias malignas. Aquí está la explicación de la angina de pecho, ustedes lo van a revisar. Aquí está el síncope. Acá está la hipotensión arterial por vasodilatación y que me produce lipotimia. Y aquí está la disnea de esfuerzo dentro de lo que es la fisiopatología que les he mencionado, por qué se provoca esta sintomatología. Pulso parvus tardus, hay desdoblamiento del segundo ruido que es suave. El soplo que es característico, el soplo que pasa a través de la válvula que no se abre bien, provoca una obstrucción y provoca un ruido que es áspero, es como un cuero, y que se irradia hacia donde el flujo va. En este caso, si se abre la válvula aórtica, va hacia el callado aórtico, va hacia la carótida. Entonces yo puedo, con mi estetoscopio, hacer el seguimiento de este soplo a nivel del cuello en carótidas y la fosa supraesternal. Y debo escuchar similar sonido, similar soplo que escuchaba en el foco aórtico. Entonces puedo con eso corroborar de que sí estoy en lo certero de que se trata de un soplo eyectivo sistólico en estenosis valvular aórtica. Por lo tanto, si hay hipertrofia a nivel ventricular en el electrocardiograma, que es la expresión eléctrica del miocardio, entonces yo voy a encontrar una hipertrofia del QRS, un incremento que me dice que el ventrículo izquierdo está incrementado. ¿Qué exámenes tengo? El electrocardiograma, que es básico, me da la parte eléctrica, la radiografía del tórax. Acá presten atención después a lo que voy a decir en la radiografía de tórax. Un ecocardiograma, que es el gol estándar, que realmente con esto yo veo en movimiento la válvula, veo el grosor, puedo medir. Esto es lo más importante, pero para ustedes tienen que aprender que existen estos exámenes previos, porque ustedes cuando vayan al SERUM de repente no tienen el ecocardiógrafo. Entonces van a tener que usar de repente un electrocardiograma, una radiografía, y también me puedo ayudar bastante en definir este diagnóstico. El cateterismo cardíaco, que es meter un catéter a través de la
arteria radial, arteria aorta o venas, y tratar de meter ese catéter hacia los ventrículos y tomar la presión de las cavidades o soltar una sustancia de contraste para tratar de dibujar todo este árbol arterial. Existen también, por si acaso, y vamos a ver más adelante, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética y otros estudios que pueden ayudarnos a definir mejor, a clarificar mejor cuando hay duda inicial en este diagnóstico. Esto es lo que quiero que pongan atención, por favor, pongan atención. La radiografía de tórax, fíjense, ve imágenes, ve siluetas, sombras. Nosotros sabemos el índice cardiotorácico. Fíjense acá, la silueta cardíaca del corazón no está incrementada. Esta es una característica de estenosis valvular aórtica, donde la imagen de la silueta cardíaca no aparece muy incrementada. ¿Por qué? Porque acá yo estoy viendo sombras, imágenes, y acá he dicho que en la estenosis valvular aórtica lo que existe es la hipertrofia ventricular a expensa de la cavidad, y la cavidad está acá en el medio, ¿no? Y acá es donde se ha hipertrofiado, no se ha hipertrofiado hacia afuera, hacia la cavidad, de tal manera que una característica importante en la estenosis valvular aórtica, cuando es pura, es que la teleradiografía, la silueta cardíaca está dentro de lo normal. Acá está en cara lateral, yo puedo ver un incremento, un borde dentro de lo correcto también, pero lo más importante es el anteroposterior o el posterior-anterior, donde aparentemente el índice cardiotorácico está dentro de lo normal. Por favor, recuerden esta imagen. Al hablar de insuficiencia valvular aórtica, vamos a darnos cuenta todo lo contrario. Acá tenemos la placa, la silueta, el índice cardiotorácico, la silueta cardíaca, un poco redondeado aquí en la punta, pero no llama mayor la atención como agrandamiento porque está agrandado internamente a nivel de cavidad, extensas de cavidad. Entonces, ¿cómo clasifico la severidad de la estenosis valvular aórtica? Yo puedo auscultar el soplo cardíaco, puedo tener signos y síntomas que me pueden decir que este paciente está más agitado, más cansado. Puedo tener una idea de la severidad, pero no tengo clarificado en base a cálculos el verdadero valor, el grado de severidad. Y esto lo hacemos a través de la ecocardiografía. La ecocardiografía tiene unas medidas ya incorporadas en las máquinas, donde yo a través de un aparato, un transductor, a través de imágenes, busco velocidad de la sangre que pasa por la válvula. Cuanto más pequeño es, más rápido pasa la sangre y por lo tanto la velocidad es mayor. Y puedo, con estas medidas, puedo tener una idea del área valvular, porque la máquina lo transforma a través de un procedimiento algorítmico que tiene, lo transforma en área, en cálculo, de tal manera que cuando hago yo estas medidas, velocidad pico, gradiente medio, me va a botar una área valvular. Cuando el área valvular es mayor de 1.5, me dice leve. Cuando es menos de 1.51, es moderado. Y cuando es grave, cuando el área es menor de 1, quiere decir que es más cerrado. Y esto yo es lo que le decía anteriormente. Hay unos autores que, para no hacerse mucho problema, dicen que menos de 1 ya es severo. Hay otros que dicen menos de 0.8 y cuando es 0.5 es crítico, severo, muy cerrado. Estos datos sirven para definir si este paciente va a ir a cirugía a reemplazo valvular. Nuevamente acá tenemos otro criterio hemodinámico, el gradiente pico y el área valvular, cuando es leve, moderado o severo, en base a estos datos y estos resultados. Fíjense cómo acá el severo ya es menos de 0.75 centímetros, ¿no?
en este autor, cómo considera este valor. Entonces, el tratamiento del paciente va a depender del grado de la severidad del paciente, si es leve, moderado o severo o apretado, como dicen el término clínico. El tratamiento puede ser que esta válvula que está mal abierta, yo meto un catéter, en este caso, este tiene un balón, este balón está desinflado, pongo a nivel de área valvular y una vez que pongo a nivel del orificio de la válvula, insuflo este balón y este balón con la fuerza va a romper la válvula que estaba estenosada. Acá tienen en forma real cómo el catéter está a nivel de válvula aórtica. Este globo que en un primer momento estaba desinflado, acá ya está inflado, están inflando y está rompiendo la válvula aórtica que está cerrada. Es decir, estoy abriendo un poquito más el velo que está semicerrado o cerrado. Estoy haciendo esto para que fluya la sangre después fácilmente. Esto se llama valvuloplastía aórtica. Valvuloplastía aórtica. Y existe otro tipo de tratamiento que se llama TAVI. TAVI, que es la implantación de la válvula aórtica transcatéter, TAVI. ¿Qué significa? Que con un catéter yo envío una canastilla, esta canastilla aquí está abierta, pero esto está plegada inicialmente. Con un catéter se envía hacia la parte aórtica, se introduce en el orificio aórtico y esta canastilla hace de que se despliegue y al abrirse va a ser como un canal de resortes de acero, de un material especial que no produce coagulación si es que tiene alguna sustancia, como vamos a ver, y va a provocar que distienda la válvula. Por lo tanto, va a evitar esta obstrucción inicial. Vamos a ver este tipo de tratamiento en esto. Modelo de TAVI. Implantación de válvula aórtica transcatéter. Fíjense la aorta y aquí está la válvula. Si ustedes se dan cuenta acá la válvula, que ven como esto corrugado, está anómalo esta válvula. Envían el catéter a este nivel del área valvular y colocan en el medio del orificio. Y esta implante de esta especie de resorte, digamos así, se despliega contra las paredes, abriendo el área y poniéndose a funcionar. Fíjense ya colocado a este nivel, cómo puede funcionar en la válvula como una válvula aórtica. Lógicamente, esto no se coloca a todos, tiene sus criterios de implantación, tiene sus contraindicaciones, tiene complicaciones, pero este es el avance que en la actualidad cada día se está mejorando con buenos éxitos. Si después hay indicaciones, como les dije, hay contraindicaciones para esto, pero si después de eso no funciona bien o es muy severo y está contraindicado poner ese implante que les he mencionado, entra el tratamiento quirúrgico. ¿Qué significa? Que ya hay que abrir el tórax, eso se llama cielo abierto, y hay que abrir el corazón e ir con bomba de perfusión donde se para el corazón, se deriva la sangre a través de un bypass de catéteres y se va a la zona de la válvula donde se retira la válvula y se colocan las prótesis, sea mecánica o sea biológica. La mecánica necesita anticoagulante, la biológica, que puede ser del ser humano o puede ser porcino de animales que tienen buen resultado, no necesitan anticoagulación porque no hay este rechazo fácilmente a diferencia de las mecánicas. Actualmente las mecánicas ya vienen incorporadas un anticoagulante que va soltando gradualmente
sin necesidad ya que uno use adicionalmente un anticoagulante. Acá tenemos algunas de estas válvulas, de esta prótesis, que son de diferentes modelos, diferentes tamaños y diferentes autores. Acá tenemos una biológica, que son de tejido humano o a veces de tejido porcino. Y acá ustedes están viendo, este es el anillo valvular, donde se retiró la válvula mala, se dejó el anillo y se está colocando una prótesis. Y ustedes ven que alrededor están los hilos. ¿Por qué? Porque cada hilo va a estar conectado alrededor del anillo, dejando implantado esta válvula. Esta válvula tiene duración de 2 años, 3 años, 5 años, mucho depende de las comorbilidades que tenga el paciente, de la parte genética del paciente para producir ateromas o no. Estas válvulas también son proclives a dañarse, de tal manera que hay que estar atentos controlando a este paciente. Eso es respecto a la estenosis valvular aórtica. La insuficiencia valvular aórtica es todo lo contrario. Mientras que en la estenosis valvular aórtica se abría la válvula, acá la válvula debe estar cerrada, debe cerrarse bien, pero al cerrarse mal por algún daño infeccioso, caso de fiebre reumática, algún daño de lesión traumática, algún daño congénito, entonces no se va a cerrar bien y la sangre va a regresar de la cámara, que es la aorta, hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula. Y ese pase de sangre que regresa hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mal cerrada va a provocar un ruido, es un soplo en fase diastólica y que va a tener otro tipo de característica, es un soplo en succión que va hacia abajo y la irradiación va a ser hacia abajo, ya no va a ser hacia el cuello ni hacia carótidas, porque no está en fase eyectiva, sino en fase diastólica, fase de llenado, y en este caso se denomina regurgitación o insuficiencia porque regresa sangre de la aorta, del vaso aórtico hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sobrecarga de volumen a nivel ventricular izquierdo. Acá, en este caso, pregunta de examen, es sobrecarga de volumen, no es sobrecarga de presión a diferencia de la estenosis valvular aórtica. Como es sobrecarga de volumen, el ventrículo va a llenarse, va a agrandarse como un globo, de tal manera que se va a dilatar, ya no se va a hipertrofiar, sino se va a dilatar a expensas de su pared, la pared se va a adelgazar, mientras que en la estenosis aórtica hipertrofiada, acá se va a adelgazar, de tal manera que esto va a parecer un globo de carnaval que echa uno agua y este globo se llena y cuando uno vacía se vuelve fofo porque ya la estructura se adelgazó, se dilató, entonces hay daño estructural. Por lo tanto, en la radiografía yo voy a ver un incremento de la silueta cardíaca, una alteración del índice cardiotorácico, a diferencia de la radiografía en la estenosis valvular aórtica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? A la hora de la fase diastólica, la sangre regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Pero a ese momento también, como es fase diastólica, está abierta la válvula mitral, porque tiene que llenar el ventrículo izquierdo normalmente, de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces llena de la aurícula el ventrículo y llena de la regurgitación aórtica al ventrículo, es decir, llena por la aurícula y llena por el regreso de la aorta hacia el ventrículo. Por lo tanto, se sobrecarga el ventrículo izquierdo de volumen, de sangre, y este volumen se incrementa, y esto también va a hacer de que dilate el anillo mitral, de tal manera que puede provocar una insuficiencia valvular mitral funcional. Y al provocar esto puede haber regurgitación también a nivel auricular izquierda.
Pero si hay sobrecarga de volumen ventricular izquierdo, cuando la aurícula izquierda se abre y va a mandar volumen hacia abajo, hacia el ventrículo izquierdo, va a encontrar lleno, de tal manera que la aurícula también se va a llenar. Al llenar la aurícula va a provocar una sobrecarga de volumen, por lo tanto una dilatación auricular. Y esto también va a congestionar las venas pulmonares y los capilares pulmonares. Fíjense que es lo mismo que pasó en la estenosis valvular aórtica. La diferencia está que aquí hay sobrecarga de volumen, mientras que en el anterior caso había sobrecarga de presión. Pero la fisiopatología es la misma. Esta sobrecarga de volumen va a dilatar el endotelio, va a separar en el endotelio y va a trasvasar sangre hacia el alveolo y va a producir congestión pulmonar en diferentes grados de acuerdo a la severidad. La fisiopatología viene a ser lo mismo, con diferencia que es uno sobrecarga de presión y el otro sobrecarga de volumen. Y a su vez, si no se corrige antes, esta sobrecarga de volumen también se transmite al lado derecho, provocando a nivel de arteria pulmonar la sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. En el caso de estenosis, provoca sobrecarga del ventrículo derecho en sus diferentes modalidades. Por lo tanto, a nivel ventricular izquierdo hay cambios estructurales, daño estructural. Esto va a hacer que los signos y síntomas sean en mayor o menor cuantía de acuerdo a la severidad. Entonces está la fisiopatología acá, no nos vamos a detener porque todo lo he mencionado. Aquí está cómo la válvula normal sale en la estenosis, pero a la hora del cierre hay un mal cierre y regresa sangre de la aorta hacia el ventrículo. Llena el ventrículo y la aurícula izquierda a través de la válvula mitral llena y hay una sobrecarga de volumen. Acá hay una epidemiología, siempre en el hombre hay mayor compromiso como parte epidemiológica. Hay etiología aguda cuando bruscamente hay una infección o hay un trauma, entonces puede provocarse la sobrecarga de volumen muy agudo y es peor para la cavidad ventricular que no está acostumbrada y entra en un proceso caótico de arritmias, de descompensación cardíaca, de insuficiencia ventricular, de congestión pulmonar. ¿Qué anomalías tenemos? La reumática, la endocarditis infecciosa, la bicúspide, la CIB alta, hipertensión severa también pueden provocar. ¿Qué puede dar? Dilatación de la raíz aórtica. En los casos de síndrome Marfan hay esta insuficiencia valvular aórtica. Lógicamente hay daños también en el cristalino. Hay toda una tipología de física de este paciente que uno tiene que asociar con todas estas patologías que encuentra para hacer el diagnóstico de síndrome de Marfan. Entonces, el volumen regurgitante depende del área del orificio regurgitante, el gradiente transvalvular y la duración de la diástole. ¿Ya? ¿Qué signos y síntomas? La disnea, como les iba mencionando, la congestión, disnea paroxística nocturna, la angina, puede haber palpitaciones, puede haber mareos, y la insuficiencia cardíaca que lleva el edema agudo pulmonar. Existe el pulso de Corrigan. Mientras nosotros hablamos de pulso Zeller o pulso Parvus Tardus, en el caso de la estenosis valvular aórtica, aquí el pulso se llama de Corrigan o pulso Zeller. Hay un signo de Muset. ¿Qué es el signo de Muset? El signo de Muset es el movimiento de la cabeza hacia adelante, como si yo estuviese afirmando, como si yo estuviese diciendo sí con la cabeza. Es un signo de Muset, que es por el volumen que sale a la hora de mandar el volumen hacia la aorta, sale un volumen incrementado y como hay
una fuga después a la hora de la diástole, eso se colapsa, se torna como un fenómeno aspirativo, provocando la cabeza hacia adelante y hacia abajo, produciendo el signo de Muset. Acuérdense el signo de Muset, estas características que son propias de la insuficiencia valvular aórtica. Hay signo de Kinken, que es, si uno hace abrir la boca, ve la campanilla, van a ver la válvula, el lecho unguial, perdón, el lecho unguial, van a ver ustedes el latido, van a ver la pulsación, van a ver que a nivel de uña van a ver que hay un estado pulsátil, se palidece, se enrojece, se palidece. Y en el signo de Müller, que es en la úvula, ustedes van a ver, cuando abren la boca, van a ver cómo la úvula se mueve bruscamente, que va en relación al pulso, que en este caso es un pulso en martillo de agua, pulso de Corrigan, pulso Zeller. Aprendan este tipo de pulso, pregunta de examen. Y hay otra serie de presiones que a nivel de miembros inferiores existe un mayor incremento de la presión a diferencia de las extremidades superiores, de 10 a 20 milímetros mayor. ¿Qué me están hablando de? Hay un incremento a nivel de eyección. Existe el soplo de Durossiez y otros soplos, como vamos a ver. Un sonido, primer ruido normal, disminuido. Todo esto va a depender de la severidad. No es necesariamente que voy a encontrar. Pero sí la característica importante es el soplo diastólico. Mientras que en la estenosis era un soplo sistólico, acá es soplo diastólico. Acuérdense lo que les voy a decir. El soplo, cuando se produce en estenosis, el soplo, el ruido, si yo quiero dibujarlo por su intensidad y cómo va decreciendo, pues es en rombo, cuando el soplo es en estenosis. En cambio, cuando es en insuficiencia, el soplo no es en rombo, sino más bien en barra, trata de ser una barra, el soplo. Entonces uno también más o menos puede tener una idea de cuando escucha, más o menos corrobora de que se está tratando de la estenosis o insuficiencia. Por favor, cuando yo hablo de la estenosis valvular aórtica o hablo de la insuficiencia valvular aórtica, tengo que juntar signos y síntomas. Todos los datos tengo que juntarlos y correlacionarlos. No me basta encontrar uno para definir estenosis o insuficiencia. Tengo que juntar presión arterial, tipo de pulso, tipo de soplo, el foco donde estoy, cómo se irradia, la radiografía, que si hay dilatación o hay hipertrofia, el electrocardiograma. Todos estos datos me lleva recién a un diagnóstico de estenosis valvular aórtica o insuficiencia valvular aórtica. Por lo tanto, cuanto mayor signos y síntomas yo puedo demostrar, ubicar, identificar en el paciente, probablemente voy a tener más chance de dar en el diagnóstico adecuado. Soplo holodiastólico en un paciente con insuficiencia es más pansistólico o holodiastólico. El pulso célero saltón, así como dijimos de martillo de agua, ¿no? Quinque es también llamado pulso Zeller y saltón. Tiene varios nombres por la cual podemos identificar estos. La presión diferencial, la presión arterial diferencial es menos de 40, ¿no? Perdón, la presión diastólica arterial es menos de 40. Escuchen bien lo que voy a decirles, por favor. Escuchen bien. Normalmente nuestra presión arterial es 120/80 como un referente. Si yo tengo estenosis valvular aórtica, quiere decir que la sangre sale con obstrucción, no va a salir 120, saldrá 110, porque hay obstrucción. Entonces, si yo tenía como referencia 120/80 la presión, la diferencia de 120/80 es 40. Si resto,
120/80 es 40. En el caso de la estenosis, como hay obstrucción a nivel de salida, pongamos que sea la presión 110/80. La diferencia es 30. De tal manera que en relación a mi valor normal, esta diferencia de presión arterial es menor. En la estenosis, la diferencia de presión entre la sístole y la diástole es menor, va disminuyendo en relación al normal. En cambio, en la insuficiencia valvular aórtica, esta diferencia o esta presión diferencial va a ser mayor. Es decir, acá se abre bien, pero hay un volumen mayor, porque dije que había una sobrecarga de volumen, el ventículo está más lleno, por lo tanto, el volumen que va a botar en la insuficiencia valvular aórtica es mayor en referencia a la presión que yo había tomado como 120/80. Por lo tanto, aquí en la insuficiencia puede ser 140, 150. Y la parte diastólica, que debe ser 80, en este caso de la insuficiencia valvular aórtica va a ser menor. ¿Por qué? Porque no termina la parte de la presión diastólica en el cierre, porque normalmente en su cierre era 80 cuando estaba normal la válvula, pero como esta válvula no se cierra bien, va a fugar sangre hacia abajo, entonces la presión diastólica va a caer, ya no es 80, puede ir a 70, 60, 50. ¿Cuándo va a parar? Cuando el volumen que va llenando el ventículo izquierdo a través de la aurícula izquierda va comenzando a llenar y va a parar todo lo que está regresando, pero para con una presión diastólica más baja. De tal manera que si yo en esta presión sistólica de la insuficiencia valvular aórtica ha sido mayor 150 y la presión baja en 60, si yo resto 15 menos 60, me va a salir una presión mayor de 90, ¿no es cierto? Entonces, la presión diferencial es amplia, a diferencia de la estenosis valvular aórtica. Tengo también otro dato importante para poder hacer diferencia entre estas dos patologías. Espero que me estén entendiendo, por favor. Si no, repasan porque ahí lo tienen. ¿Y qué procedimientos hay en la insuficiencia valvular aórtica? Clínica, electrocardiograma, radiología, ecocardiograma, modo M o mono y bidimensional. Monodimensional, bidimensional, ecodoppler, cateterismo. Tenemos ecocardiograma, ventriculoradiografía isotópica, cateterismo. Tenemos resonancias magnéticas, tenemos varias, ¿no? Entonces, el electrocardiograma va a haber hipertrofia, va a haber agrandamiento del ventrículo izquierdo y esto se va a caracterizar por hipertrofia. Ustedes en electrocardiografía básica que están llevando ya pueden saber cuándo hay hipertrofia. Y aquí está la parte radiográfica, yo lo mencionaba. En el caso de la insuficiencia valvular aórtica, donde hay sobrecarga de volumen, esto se hincha como un globo, el índice cardiotorácico está alterado, está variado, hay una mayor área cardíaca que me está hablando de que hay una sobrecarga de volumen, cuando estamos hablando de patologías puras, en este caso insuficiencia valvular aórtica, a diferencia de la estenosis valvular aórtica, que la silueta era menor, que daba la impresión que no había nada, que el corazón era más o menos a este nivel, ¿no? A este nivel. En cambio, acá está incrementado. Entonces, la ecocardiografía es el gol estándar para darnos estas mediciones y nos puede determinar el área valvular. El tratamiento, de acuerdo a la valvulopatía, si es grave o no, tiene mayor síntoma o no, debemos hacer el tratamiento farmacológico, cambio de estilo de vida, dieta bajo de sal, poco líquido, que es lo que generalmente tenemos que hacer, pero acá lo que se refiere más es si damos medicamento solo o hacemos cirugía. Entonces, en pacientes asintomáticos puede darse IECA, nifedipino, puede darse diuréticos, ¿no?
y el cambio de estilo de vida puede ayudarnos. Pero cuando es mucho más severo, entonces ya esta indicación quirúrgica ya está indicado en nuestros pacientes, ¿no? Cuando es tratamiento quirúrgico, ahí tienen todas las indicaciones respectivas, ¿no? Y tenemos que hacer un seguimiento siempre de estos pacientes, sea farmacológico, sea con tratamiento quirúrgico, hay que siempre controlarlos para tratar de prevenir daño de la válvula protésica o empeoramiento de una válvula todavía dañada inicialmente en sus fases iniciales, ¿no? Por favor, estamos por terminar, nos pide, el tema de hoy día nos pide valvulopatía pulmonar y aórtica. Por favor, la enfermedad valvular pulmonar, al igual que la aórtica, mecánicamente son iguales, por favor. Todo lo que hemos hablado de estenosis, de insuficiencia, es lo mismo. En caso de la estenosis se abre mal, en el caso de la insuficiencia se cierra mal. La diferencia está en que ambos, en caso de la válvula pulmonar, corresponde al lado derecho del corazón. Por lo tanto, los signos y síntomas van a corresponder más al lado derecho del corazón, mientras que la válvula aórtica correspondía a más signos y síntomas del lado izquierdo. En cambio, esto corresponde a la válvula pulmonar del lado derecho, pero su mecanismo son la misma. Acá tenemos las válvulas aórtica y pulmonar, la válvula tricúspide y mitral. Cuando se abren unas, están cerradas las otras. Si se cierran estas, se abren las otras. Así trabajan. Acá nuevamente tenemos la válvula pulmonar, la válvula aórtica, la válvula mitral, la válvula tricúspide. Entonces, ¿qué cosa es la estenosis valvular pulmonar? Es la obstrucción a la salida del flujo sanguíneo del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Si hay una mayor obstrucción, va a dar sobrecarga de presión a nivel ventricular derecho y por lo tanto va a haber hipertrofia ventricular derecho. Esta hipertrofia hace que la cavidad disminuya, haya menor cavidad, haya incremento de la presión, por lo tanto la aurícula derecha cuando envía su flujo va a encontrar una presión incrementada de tal manera que esto se va a transmitir a la aurícula derecha, incrementándose la presión, provocando hipertrofia de la aurícula derecha, y esto va a incrementar estas presiones a nivel de cavas. Y si se produce incremento a nivel de cavas, va a producir incremento a nivel de las venas pulmonares que viene de la cabeza y de la cava inferior que viene de todo el sistema digestivo y miembros inferiores. Por lo tanto, yo voy a encontrar congestión de las arterias, de las venas, cavas, por lo tanto, toda la vena del circuito de cuello y cabeza, y hacia abajo voy a encontrar congestionado. Voy a encontrar, por lo tanto, edema de miembros inferiores, voy a encontrar incremento de ascitis, voy a encontrar circulación colateral, voy a encontrar edema de miembros anasarca, todo lo que corresponde al lado derecho. Por eso es que yo no me puedo confundir si comienzo a identificar signos y síntomas que corresponde al lado derecho y corresponde al lado izquierdo. Si a eso le sumo soplo a nivel de foco de la pulmonar, entonces puedo distinguir que se trata de un compromiso derecho, y en este caso de una valvulopatía derecha. Puede ser las causas congénitas adquiridas, la reumática, que ahora ya es menos. Acuérdense del síndrome carcinoide cuando comienza a obstruir, a invadir las paredes y por lo tanto va a provocar una obstrucción a ese nivel. Entonces puede provocar un problema obstructivo y puede producir un efecto de estenosis. Acá tienen el esquema del ventrículo izquierdo, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, y acá está estenótica. Estenótica
la válvula pulmonar. Por lo tanto, va a haber incremento de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, incrementando la cavidad, y esto va a transmitir hacia aurícula y esta vena cava superior, vena cava inferior congestionando. Entonces, la lesión estenótica me va a incrementar la cámara ventricular derecha de acuerdo al grado de obstrucción. Provoca hipertrofia y provoca después una depresión contráctil. Va a haber problemas a nivel de contractilidad. Acá tenemos, miren, el ventrículo derecho cómo está hipertrofiado, cómo esta obstrucción a nivel de la válvula pulmonar puede provocarme esta sobrecarga de presión a este nivel. Y esto se transmite a aurícula derecha y esto a venas cavas. Entonces, signos y síntomas: existe un soplo eyectivo grave en el segundo espacio intercostal izquierdo paraesternal, hay impulso ventricular derecho incrementado, ¿no? Hay congestión venosa, hay ascitis, edema, visceromegalia y edema de miembros inferiores, que son totalmente diferentes al lado izquierdo. Aquí está lo que yo les mencionaba, la estenosis aórtica. Todo lo que es estenosis va a dar un fenómeno ruido cardíaco, un soplo cardíaco en rombo, da en rombo. El sonido vamos a escuchar que aparece de a poquitos, va incrementándose y después va disminuyendo en rombo. Mientras cuando hay una insuficiencia, cualquier tipo de insuficiencia va a dar el soplo en barra y va a dar tipo sistólico. Antes esto se estudiaba con la fonocardiografía, que es estudio de sonidos. Ahora ya poco se usa o no se usa nada porque la ecocardiografía me da más detalles. Acá tenemos una estenosis valvular pulmonar donde el arco de la pulmonar está incrementada. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba una estenosis valvular pulmonar, en este caso el ventrículo derecho, da la hipertrofia ventricular derecha a expensas de la cavidad y no se va a incrementar la silueta cardíaca, no va, esa relación de la cardiopulmonar no va a estar alterada, pero sí podemos darnos cuenta por el arco pulmonar incorporado. Tenemos el soplo, tenemos congestión pulmonar venosa, tenemos ascitis, más esta silueta me está hablando de una estenosis valvular pulmonar. Acá es un ecocardiograma, es una imagen que hay que conocer, estudiar, donde se coloca un transductor y este transductor mide la velocidad de la sangre que pasa a través del obstáculo obstruido y esta velocidad se mide. Aquí está la medida. Acá dibuja la velocidad y esto se transforma a través de la computadora en área, para sacar área de la válvula del orificio pulmonar. Entonces, ¿qué estudios tengo? Tengo el electrocardiograma, tengo la telegrafía de corazón y grandes vasos. Se repite lo mismo que en la estenosis aórtica, ¿no? La ecocardiografía, cateterismo cardíaco, TAC, tomografía axial computerizada, la tomografía por emisiones, el TEM, la resonancia magnética. Y en base a esta ecocardiografía, yo voy a buscar la velocidad, el gradiente, la presión sistólica y me va a salir el área. Y aquí están cuando es leve, cuando es moderada, cuando es severa. Entonces yo tengo que aprender estos parámetros para poder definir bien la gravedad. Por lo tanto, la estenosis pulmonar, en cuanto al tratamiento, va a depender, entonces, si esa es una estenosis ligera, no tiene síntomas, a veces no se hace nada porque no va a tener mayor compromiso. Pero si ya tiene un gradiente mucho mayor, entonces ya se debe estar viendo si es que se hace una angioplastía, es decir, una dilatación, como vimos en el caso de la estenosis valvular aórtica, se dilata esa estenosis, o en todo caso ya hay que ponerle una válvula protésica
de acuerdo a la severidad y a la sintomatología. Entonces, la estenosis pulmonar leve a moderada tiene pronóstico bueno, la severa sí tiene tratamiento a nivel de una valvuloplastía con balón o de acuerdo a un recambio valvular. En el caso de la insuficiencia, viene a ser lo mismo que en el caso de la insuficiencia valvular aórtica, solamente que en el lado derecho. ¿Cuáles son las causas? Congénitas, las adquiridas, la endocarditis infecciosa, la reumática, el carcinoide, el síndrome de Marfan, que habíamos visto. ¿Qué pasa acá? Estamos viendo ahora el ventrículo derecho con la arteria pulmonar. En este caso, a la hora que debe cerrar, se cierra mal y la sangre regresa de la arteria pulmonar hacia el ventrículo derecho. ¿Qué va a pasar con el ventrículo derecho? Hay sobrecarga de volumen. Regresa sangre en la fase diastólica, pero además, aquí en la fase diastólica, la aurícula derecha está actuando para que a través de la tricúspide que está abierta llene, de tal manera que hay sobrecarga de volumen por la aurícula y hay sobrecarga de volumen de la aorta que regresa sangre al ventrículo izquierdo. Hay una sobrecarga de volumen y esto va a dilatarse a expensas de la delgadez de esta pared. Por lo tanto, sí se va a ver acá un corazón mucho más grande. Al sobrecargar de volumen, se sobrecarga también volumen a nivel auricular derecho y esto sobrecarga la vena cava superior, vena cava inferior, provocando congestión. Pero ya la congestión es por sobrecarga de volumen, a diferencia de la anterior que era sobrecarga de presión. Entonces va a haber igual incurgitación yugular, ascitis, edema en miembros inferiores y va a provocar algunos soplos que se denomina Graham-Still, que es diastólico, ¿no? Cuando hay una hipertensión pulmonar sistólica superior a 70, se produce un soplo en caso de la insuficiencia que se denomina Graham-Still. Nuevamente, para repetir que en el caso de las insuficiencias es más así en barra. Acá aparentemente parece rombo, pero no es rombo, es en barra. El rombo es de este tipo, rombo. Es en barra y más holosistólico o pansistólico. ¿Qué estudios tengo en la insuficiencia valvular? Los mismos estudios que he visto anteriormente: electrocardiograma, teleradiografía, ecocardiograma, cateterismo cardíaco, la tomografía axial computarizada, el TEM y la resonancia magnética. Todo esto voy pidiendo de acuerdo a que si estos estudios previos no me dan un diagnóstico con más detalle o no estoy satisfecho, pero si yo tengo un diagnóstico con estos previos estudios es suficiente y no hago este gasto en vano. Cuando hay sobrecarga entonces auricular, en este caso derecho, la sobrecarga incrementa la aurícula y en un electrocardiograma yo voy a ver incremento de la aurícula, de la onda P. Y la onda P, cuando es del lado derecho de la tricúspide, se presenta en forma así puntiaguda. Por eso que es importante que ustedes aprendan cuánto es la anchura y la altura normal de una onda P. Acá aparece una onda P picuda que hablamos que es una P patológica que corresponde al lado derecho, ya sea por un problema de estenosis valvular pulmonar o un problema de insuficiencia valvular pulmonar o de un problema de valvulopatía tricúspide. Esto es clásico. Y acá hay una sobrecarga de volumen a nivel ventricular derecho donde hay hipertrofia ventricular derecha con aumento de la onda R. Entonces, una ecocardiografía me va a dar cuánto de dilatación del ventrículo derecho tiene, ¿no? Cómo es su movimiento de la válvula, ¿no? Y puedo apreciar si es que no hay mayor compromiso de las paredes de la aurícula derecha. Estos son formas como uno ve con color, flujos, para hacer ver que con ecocardiografía
yo puedo determinar estos valores que estoy mencionando, velocidad de flujo, gradiente pico y ver el área valvular. Aquí está cómo yo puedo sacar la función del ventrículo en base a la fracción de eyección, en base a un movimiento desistólico del plano anular tricuspideo. Son valores que yo les pongo como presentación en el sentido de que todos estos estudios, todas estas patologías a través de unos estudios adecuados, puedo determinar la severidad. Y con el cateterismo cardíaco, como yo con catéteres meto en la aorta, meto en el corazón a nivel válvula, suelto sustancia de contraste y puedo dibujar ciertas áreas que ya yo identifico con el tiempo, con la experiencia, puedo identificar dónde está comprometido. Los catéteres pueden medir las cámaras, pueden medir las válvulas, las cámaras y las arterias. En el tratamiento, la insuficiencia pulmonar habitualmente no requiere tratamiento. Si es severo, recién es necesario hacer el tratamiento farmacológico, higiénico-dietético, sintomáticos y cambiar este anillo de la válvula pulmonar o de la válvula tricúspide, cambiar el anillo o ya poner un reemplazo valvular que yo les mencionaba y les enseñé anteriormente qué tipo de prótesis hay. Prótesis biológica o prótesis mecánica, y en algunos va acompañado con anticoagulantes. Entonces, tratamiento quirúrgico es cuando es una regurgitación severa, hay mayor dilatación ventricular, se está empeorando el paciente, hay compromiso sistólico del ventrículo, o hay pacientes que tienen cardiopatías congénitas donde hay también alteraciones de válvula. Pero todo esto se hace en un ambiente especializado, con todas estas máquinas que ven ustedes. Se hace con personal adecuado, también especializado, y con recursos de catéteres, de prótesis también adecuados. ¿Son costosos? Claro que sí. Por eso es que se escoge el paciente, se indica al paciente adecuado y cuándo es necesario. Pero esto todos son estrategias dentro del tratamiento. Cuando vemos que el compromiso es más complicado y ya no es posible colocar prótesis, queda como última alternativa el trasplante cardíaco. Lógicamente ustedes entenderán que nosotros que no somos país de primer mundo, esto es mucho más difícil. En cambio, en los países de primer mundo, esta alternativa de trasplante cardíaco lo hacen mucho más frecuente. Estos son los prótesis biológicas que no necesitan anticoagulantes.